Amigos, es un gusto saludarlos en este viernes, tradicional viernes de poesía, hoy transmitiendo desde la sede central del suplemento cultural Ajiribilla, aquí en las instalaciones de gráfico de Jalapa, que por razones de trabajo hoy tuve que asistir a la oficina y estoy transmitiéndole para todos ustedes, para no perder el hilo, para no perder la costumbre y la tradición de hablar de un poeta. El poeta que hoy abordaremos, o que abordaré, amigos, es un poeta que causó mucha polémica, tuvo una fama fugaz, efímera, y lo peor de todo, que fue declarado por la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEN, que le quitó el título de poeta, le quitó el título de escritor y le quitó el título de dramaturgo. Él se autoproclamaba precisamente así, él decía: soy escritor, dramaturgo y poeta. Escribió 2 libros, uno que se llama Instintos Caníbales o 12 días y otro que se titula Ando Caminando. Algunos lo toman como intentos de libros porque eran pues escritos en computadora así, pero fotocopiados, y conforme los iba vendiendo pues iba sacándoles copias y los fue repartiendo así. Se dice que repartía o vendía poemas sueltos en la colonia Condesa, en el centro histórico de la Ciudad de México, en cafeterías y en lugares a donde acudía. Se autollamaba también el poeta seductor, y algunas de sus novias que lograron sobrevivir lo califican como una persona preparada, sí, como una persona pues no fea, pero sí de un carácter terrible. Él nació en la Ciudad de México el 20 de junio de 1969 y murió el 11 de diciembre del 2007, también en la Ciudad de México, en unas circunstancias no muy aclaradas. Se lanzó a la fama, una fama efímera, como comenté, amigos, en el año del 2007. Era el 5 de octubre del 2007 cuando la familia de su novia, de su entonces novia Alejandra Galeana, de 32 años de edad y madre de 2 niños, había desaparecido. Él fungía como el sospechoso número 1, pero se comenta, o en la prensa se rumoró, que los vecinos habían denunciado olores fétidos que salían de su departamento, y fue entonces que la policía acudió a ver qué pasaba. Se dice que él no puso resistencia, vio que era la policía, les abrió la puerta, pero su instinto de libertad lo hizo correr hacia la parte trasera del departamento y a lanzarse desde un 3er piso, cayendo bien, digamos, no le pasó nada. Corrió, pero para su mala fortuna fue atropellado, y entonces la policía aprovechó para detenerlo. En su declaración, ya detenido como posible culpable de asesinato, él declaró que había matado a su novia efectivamente al calor del alcohol, de las drogas, pero también luego de una discusión. Y es entonces aquí cuando se genera el mito del poeta caníbal, o el caníbal de la colonia Guerrero, como también se le conoció en la prensa y en el mundo. Formó parte del imaginario mexicano, del colectivo mental, y durante mucho tiempo o algún tiempo llamó la atención de todos los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de los medios impresos. Fíjense ustedes cómo fue su fama, que hasta inclusive la revista Letras Libres, esa revista la que todo escritor desea publicar o deseaba publicar, le dedicó un artículo. Lastimosamente para él, la alcanzó a leer porque fue precisamente en el mes de octubre cuando salió ese número. Sin embargo, pues allí decía que la SOGEN comentaba que no era poeta, que no era escritor, que no era dramaturgo, pero sobre todo para él, o lo más importante para él, es que no era caníbal. Fue así entonces que se le fueron arraigando diferentes mitos sobre su personalidad, sobre su persona. Inclusive le salieron varios cadáveres después de sus 2 exnovias,
a las que había hecho lo mismo, las había matado, descuartizado, pero las tiró en la calle. Y de un tercer cuerpo que encontraron y que ahora sí que, como dicen en mi pueblo, lo encasquetaron a él, el de una prostituta, sin nombre, sin rastro, nunca se supo cómo se llamaba, solamente se supo que él había contratado sus servicios y la había matado. Desde muy pequeño sufrió el maltrato de su mamá y por ello se dice que tenía cierto odio hacia la mujer, particularmente aquellas que se las recordaban. A los 12 años, su mamá lo corrió de su casa y fue entonces que los vecinos se apearon de él y le dieron un cuarto, pues hasta al final, ¿no?, de la azotea, digamos, ¿no? Y ahí vivía él, ahí tenía sus romances, etcétera, etcétera. Y todo parecía ser normal porque él vendía sus libros, que escribió 2 nada más. Escribió lo que es Instintos Caníbales o 12 días y Caminando Ando, que eran libros pues fotocopiados, digamos, ¿no? Él los escribía en computadora, los fotocopiaba, los vendía, también vendía sus poemas sueltos, como dije, en el centro histórico, en cafeterías, en la colonia Condesa, etcétera, etcétera. Y pues bueno, de eso se mantenía él, pero de eso le daba para consumir drogas, para consumir alcohol y para pegarse unos viajes tremendos. Su última novia era Alejandra Galeana, de 32 años de edad y madre de 2 hijos. Resulta que su familia la reportó como desaparecida y fue entonces que la policía acudió a su domicilio como sospechoso número 1 de su presunta desaparición. También los vecinos habían reportado que salía un olor fétido de su departamento. Entonces fue la policía a buscarlo y al descubrirla pues les abrió la puerta, pero se lanzó, como comenté, y pues logró sobrevivir. Pero el caso es que la policía encontró en su departamento el cuerpo descuartizado de su novia, Alejandra. Y no solamente eso, había unas partes en el refrigerador, unas partes que estaban en la estufa ya cocinadas. Y lo más dramático y lo más cruel, lo más despreciable de este asunto es que estaba en la mesa, donde comía, un plato servido con una parte de una mano y otra parte de otro cuerpo, quién sabe de qué. Estaba sazonada con limón, fíjese usted, acababa de cortar el limón y echárselo a la carne humana, ¿no? Él después lo negaría, dijo que no, que se lo iba a dar a los perros de la calle, y que esa era su intención y que por eso la había cocinado. Sin embargo, en una caja de cereal encontraron huesos presuntamente humanos y se intuye que ya había comido esa carne, ¿no? Sin embargo, por una especie de trofeo, ritual o como vayan ustedes a saberlo, pues él lo seguía manteniendo esos huesos. El torso, amigos, de ella lo encontraron en su closet, fíjense ustedes, y de ahí emanaba ese fuerte olor ya de descomposición. Tenía, pues, que será 2-3 días de muerta la muchacha, ¿no? Que, pues, para su desgracia, no escuchó a su familia cuando le dijeron que a él no le convenía. En un estudio psicológico le refirieron que esta manía de matar a las mujeres se debía porque les tenía un odio arraigado, desarrollado por el odio que su madre le tenía a él, y que toda mujer que le recordaba a su madre, pues la mataba. Aunque también, según los estudios psicológicos, o una psicóloga declaró que su mamá era determinante en sus relaciones, porque si la mamá no aprobaba la relación o le decía, ¿sabes qué? No te conviene esta muchacha, no está a tu altura, o ¿para qué te la buscaste así o asá? Él simplemente pues las mataba, las desaparecía, las descuartizaba y las tiraba, ¿no? De no ser por sus familiares que... Sin embargo, esa es la parte oscura. La parte romántica del caso es que en una de sus novias sobrevivientes, sobrevivieron 2,
declararon posteriormente que cuando las entrevistaron, que él era, pues, tenía una especie de dos personalidades, porque por un lado, pues, decían que no era, pues, feo, que no era feo, que las enamoraba escribiéndoles cartas, escribiéndoles poemas, dedicándoles frases, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue así como caían redonditas. Él, como mencioné también, se presentaba, decía que era escritor, dramaturgo, que era poeta, etcétera, etcétera. No sé a quiénes me recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, esa ya es otra historia. Vamos a comentarla después. Bueno, el caso, amigos, es que cuando, cuando ya se vio, digamos, presionado por la prensa, que le gustaba llamar la atención de la prensa, él se sentía, no, él tenía aquí todos los focos y las cámaras a su alrededor y eso le gustaba a él, ¿no? Pues él confesó el crimen, dijo que sí la había matado a su novia, a su última novia, pero que pues no se la estaba comiendo y siempre negó esa parte. Él siempre dijo que no había cometido acto de canibalismo. Vayan ustedes a saber cierto. El caso es, amigos, que de estos libros y de estas cartas y poemas que envió a sus enamoradas, se pudo rescatar algo, porque se dice que el libro que estaba inconcluso, la novela, esta inconclusa o intento de novela, como le llamaron, Instintos Caníbales o 12 días, pues se dice que desapareció, que quién sabe quién se la llevó. Sin embargo, en ese tipo de búsqueda que tuve para encontrar poemas concisos de él, y que pues encontré muy poco, sí vi por ahí el PDF donde la novela Instintos Caníbales de José Luis Calva Cepeda, o más conocido como el poeta caníbal o el caníbal de la colonia Guerrero, estaba en PDF, así que ya se supo quién se lo llevó. Pero bueno, el caso, amigos, es que quiero compartirles hoy pequeños poemas o fragmentos de algunos de los poemas que contrastan con su personalidad asesina, con su personalidad pues maquiavélica, macabra, esa personalidad cruel, inclusive diabólica, ¿no? Porque se dice que tenía un carácter tremendo, pero como poeta era todo lo contrario. Era cursi, romántico, tierno, vamos a decirlo así. Era pues agradecido con la mujer, ¿no? Con la que estaba. En una libreta encontró la policía esta nota que decía: soy José Cepeda, nací en el 69, tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda, bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente, sexual desde mi juventud, tardía madurez, admirador de la belleza mujer o de la belleza de la mujer, platónico. Eso es lo que encontraron en el buró de su recámara. Es decir, que era un poco narcisista, ¿no? Pero bueno, el poeta también llegó a escribir en este poema titulado Polvo de viento, o un fragmento de este poema que dice: soy polvo de viento que vive en el tiempo, soy tibia hoguera que enciende pasiones, soy la suave escarcha que moja las almas, soy la madrugada que escribe 1000 letras. Pero hay otros más. En otro poema, Semilla Germinal, dice: gracias por dejarte ser parte de este universo, el tuyo, el mío, el de nosotros dos, tuyo desde el origen hasta la evolución. Y otro fragmento dice: me cediste todas tus partes, tu aliento, tus uñas y tus ansias, me vestiste de ti y fui tu ave, canté tu canto que nunca calle.
el 11 de diciembre de ese fatídico año para Alejandra y para él, a las 6 de la mañana, cuando los gendarmes pasaban lista para que pasara al área común y vieran que estaba en su celda, pues simplemente no acudió al llamado. Fue entonces que los policías acudieron a su celda y lo encontraron colgado, presuntamente por un suicidio. Sus familiares después declararon que era un poco rara su muerte porque presentaba golpes, inclusive había sido objeto de violación por medio de un palo de escoba, y que el cinturón con el que presuntamente se ahorcó no le pertenecía, ya que era de 2 tallas grandes, ¿no? Eso es lo que comentó la familia. En su sepelio acudieron alrededor de 20-30 personas, mayoritariamente medios de comunicación, que siguieron paso a paso el proceso que llevó desde la celda para ver si lo declaraban culpable, aunque la justicia tenía una cierta duda, porque podrían condenarlo por asesinato, por decirlo así, pero no por canibalismo, que no está tipificado en las leyes, y que bueno, eso también daba de qué hablar. La familia pues quería que se le condenara también por ese acto, ¿no? El cuerpo de la mujer pues precisamente lo encontraron esparcido, pero para darle una cristiana sepultura a ella, pues tuvieron que remendarlo, por decirlo así, para formarlo, ¿no? Para volver pues a su manera, a su forma, digamos, ¿no? Lo más normal posible. Pero el caso, amigos, es que este poeta pasó después sin pena ni gloria, y hoy está ahí en el limbo del olvido. Cuando recién sucedió todo esto, recuerdo que sí había adeptos que salían a defenderlo, que inclusive mujeres se le declaraban su amor y le escribían cartas, y que varios pretendieron seguir sus pasos. Sin embargo, todo esto se vino a calmar al momento de su muerte. Como que murió el ídolo, murió aquel poeta admirable, aquel poeta que tenía seguidores, y simplemente cada uno de sus seguidores se fueron desapareciendo, desafortunadamente para él. Y fue así la historia, amigos, de esta noche. El poeta caníbal, o el caníbal de la colonia Guerrero. Recuerden ustedes, José Luis Calva Cepeda, el poeta asesino. Eso es todo, amigos. Espero que pasen un feliz viernes, una feliz noche, un estupendo fin de semana. Cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerdan usar cubrebocas, careta, mantener su sana distancia. Y Dios mediante, nos estaremos escuchando el próximo viernes por este mismo canal. Les recomiendo y les pido, por favor, darme su like, compartir, comentar. ¿Qué poeta les gustaría que abordara yo? ¿O sobre qué? ¿O si les gustaría saber más? Pues con gusto les comparto un link en donde está, pues en resumida cuenta, la historia truculenta de este poeta, pseudo poeta, o al que la SUGEN declaró como no poeta, no escritor y no dramaturgo, y tampoco caníbal. Eso se lo dejo como siempre a ustedes. Mientras tanto, pues cuídense mucho, sean felices, y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo viernes de poesía. Hasta la próxima.